La Suprema Corte de Justicia de la Nación está trayendo la discusión de pues un tema muy relevante, un tema que ha sobajado mucho, pues sobre todo al sector empresarial y que se ha utilizado como medida coercitiva para perseguir pues a los más que delincuentes adversarios políticos de este régimen, y son esas facultades, se dice, inconstitucionales, y eso es lo que va a discutir precisamente la máxima instancia de procuración de justicia de este país: la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las facultades que le dieron a la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar sin previo aviso pues cuentas de acreditados del sistema financiero mexicano. Diputados de oposición promovieron precisamente esta acción de constitucionalidad. Un ministro de la Corte ya tomó el caso y se estará discutiendo en los próximos días. Vamos a platicar con Ambrosio Michel, socio director de Michel Abogados, especialista en delitos fiscales, ex subprocurador fiscal. ¿Cómo estás, Ambrosio? Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Rogelio. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. ¿Cómo ves esta decisión de la Corte de atraer este caso? Creo que ya es momento de que la Corte, ante esta promoción, ante esta acción de inconstitucionalidad promovida por los senadores de oposición, se pronuncie en definitiva respecto de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera. Efectivamente, hace un momento señalabas, y mucho se ha platicado sobre esto, respecto de la inconstitucionalidad con la cual la Unidad de Inteligencia Financiera en algunas ocasiones ejerce su facultad para incluir en la lista de personas bloqueadas a tanto personas físicas como personas morales. Sobre esto, la Suprema Corte ya se ha pronunciado. La segunda sala de la Corte estableció criterio definitivo en jurisprudencia, en la que determinó que, teniendo en cuenta que la Unidad de Inteligencia Financiera actuaba fuera de un procedimiento administrativo o jurisdiccional, solamente procedía que incluyera en este listado de personas bloqueadas cuando así lo solicitaran un organismo internacional o una autoridad o un gobierno extranjero en base a un principio de reciprocidad y bilateralidad con el Estado mexicano, más no así cuando el bloqueo obedeciera a una investigación propia de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto teniendo en cuenta que la Unidad de Inteligencia Financiera es una unidad administrativa perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y considero, no solamente un servidor, sino la comunidad y ya la Corte en otra decisión de la primera sala, que estas facultades consistentes en determinar que una persona debe de ser privada de los servicios financieros por estar relacionada con delitos, tiene más que ver con la investigación y persecución de estos, lo cual corresponde de manera exclusiva al Ministerio Público. Por supuesto. En esta revisión, Ambrosio, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. En esta revisión que se hace en la Suprema Corte de Justicia, ¿tendría que, digamos, que preservarse el derecho de la libre audiencia? Es decir, que pues les avisen a los afectados de que van a congelar sus cuentas y poder de alguna manera defenderse. Bueno, es muy importante ese punto, Rogelio. Buenas Buenas tardes. tardes. Eh, Hoy por hoy, todavía las disposiciones de carácter general y que estuvieron, las disposiciones de carácter general que regulan las facultades que se le dan a la Unidad de Inteligencia Financiera en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, establecen un procedimiento que ahora, con esta reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de este año, pretenden, pretenden dar dentro de un procedimiento la garantía de audiencia ex post, es decir, después de que se lleva a cabo el congelamiento de cuentas. Esto sí es constitucional en virtud de que no son actos privativos, no son actos que de manera definitiva estén privando de la propiedad o la titularidad de derechos a los sujetos objeto del bloqueo,
sobre esto ya se ha pronunciado la Corte. En este caso, como son actos de molestia por no ser actos definitivos, sí procede que la garantía de audiencia se ejerza ex post de la notificación. Aquí el punto está en que la notificación dentro de este procedimiento que ahora está en ley se realiza por una institución de crédito y no por la unidad de inteligencia financiera, y es en parte de lo que se duele en esta acción de inconstitucionalidad por parte de los senadores de la oposición. Sin embargo, el punto a dilucidar, el más importante, no es la garantía de audiencia, porque, repito, estamos ante actos que no son privativos, no son definitivos, son temporales, son actos de molestia. El punto en concreto, o dos puntos en concreto, son la unidad de inteligencia financiera como una unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene las facultades para determinar que una conducta de un cuentaviente constituye o puede estar relacionada con un delito. Creo que esto es parte de la función exclusiva del Ministerio Público contenida en el artículo 21 constitucional, en base al cual única y exclusivamente el Ministerio Público, puede llevar a cabo estas funciones relacionadas con investigar delitos. Lo que debiera suceder, lo que mandaría la lógica, la experiencia y un régimen constitucional de derecho, es que ante la posibilidad de que un cuentaviente se le detecten operaciones sospechosas, al considerar la Secretaría de Hacienda por conducto de la UIF que se están cometiendo algunos delitos, proceder a presentar la denuncia ante el Ministerio Público a que se refiere el artículo 400 bis que tipifica el delito de lavado de dinero, y ya dentro de esta carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, solicitar al Ministerio Público que ahí sí, con función investigadora y persecutora de los delitos, solicite el aseguramiento de las cuentas de aquellas personas que se consideren que estén incurriendo en delitos con el control judicial correspondiente. Es como una vía fast track esta la que se tiene facultada la UIF, ¿no? De congelar en el momento, por muchas veces algunos otros tipos de intereses, por las cuentas de los acreditados cuando sospechan que están pues haciendo mal uso o están teniendo pues recursos de procedencia ilícita, ¿no? Definitivamente, hay casos que sí se justifican, por ejemplo, los relacionados con las empresas que aparecen listadas en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, aquellas empresas fantasmas que simulan operaciones. Sin embargo, creo que es muy cuestionable el realizar, como se dice en el argot jurídico, escopetazos, y con esto congelar indiscriminadamente cuentas a muchos cuentavientes y posteriormente averiguar si hay delito o no hay delito. Como diría el viejo dicho mexicano, primero mato y luego averiguo. Y con este tema de las empresas fantasma que pues se ha puesto mucho en énfasis, Ambrosio, ¿hay digamos que un dato relevante de congelamiento de cuentas? Sí, creo que es importante. Hay una inmensidad de casos que por supuesto que sí se justifican la inmovilización inmediata, por ejemplo, en aquellos casos, primero, por supuesto, que son ordenados por autoridades extranjeras. Segundo, casos manifiestos en los que puede haber una urgencia para evitar la disposición de los recursos. Pero en muchos casos, desafortunadamente, tanto en delitos fiscales como delitos propiamente de lavado de dinero, creo que no se cuenta con los elementos suficientes para poder determinar que una persona está actuando, está incurriendo en algún delito. Por eso es importante que esto se sujete no solamente a un procedimiento administrativo en ley, sino a un procedimiento administrativo llevado por una autoridad competente como es el Ministerio Público. Finalmente, ¿ves posibilidades de que se le supriman esas facultades a la UIF? Porque pues los argumentos que has esgrimido hasta este momento son contundentes, Ambrosio. Son contundentes no solamente porque los haya expresado en este momento, sino también son contundentes y creo que son vinculatorios, teniendo en cuenta que, como dije hace un momento, la primera sala de la Corte ya se pronunció en este sentido, señalando
que estos bloqueos de cuentas llevados a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera, aún dentro de un procedimiento administrativo con el que pretenden justificar la constitucionalidad de sus actos, está fuera de las facultades del Ministerio Público, invade sus facultades y por lo tanto son inconstitucionales. Por eso, con independencia de conocer a ciencia cierta esta acción de constitucionalidad que aparece listada ya en la página de la Corte con el número 58/2022, creo que es el momento oportuno para que la Corte se pronuncie para determinar si en verdad existe esta auténtica invasión de facultades, de atribuciones de la UIF respecto a las del Ministerio Público, para decretar que en estos casos deberá sujetarse a una decisión del Ministerio Público previo control judicial. ¿Y ya se sabe qué ministro va a tener el expediente? No, desconozco esto todavía, pero creo que en las próximas, conforme avance el tiempo y los procedimientos, tendremos conocimiento de quién será el ministro ponente. Bien, pues estaremos muy pendientes. Por lo pronto, un gusto saludarte. Ambrosio Michel, socio director de Michel Abogados, especialista en delitos fiscales, ex subprocurador fiscal. Que pases buena tarde. Gracias.